Episodio 1. La oración que hizo temblar al confesor. El confesionario olía a incienso viejo y secretos podridos. A esa hora, las luces del templo parpadeaban como si hasta Dios dudara en permanecer presente. El padre Elías, un hombre de voz grave y mirada austera, no esperaba a nadie más esa noche. Ya se disponía a cerrar cuando escuchó unos pasos descalzos sobre el mármol helado. «Padre», susurró una voz de mujer, temblorosa, pero no por miedo. «Necesito confesar algo que no cabe en ningún salmo». Clara se arrodilló tras la celosía. No llevaba velo. No llevaba nada más que una bata blanca, mojada por la lluvia, pegada a su piel como segunda carne. El padre Elías sintió un escalofrío. No por su presencia, sino por lo que venía con ella. «Hija, el Señor escucha todo», balbuceó él, tratando de mantener la compostura. «Incluso si lo que tengo que decir me hace gemir al recordarlo». Hubo un silencio brutal, como si el altar contuviera el aliento. Continuó. «Hija», logró decir el sacerdote, sin darse cuenta de que se aferraba a su crucifijo con más fuerza que nunca. Clara comenzó a hablar, no con culpa, sino con un gozo que rozaba lo prohibido. Contó cómo una noche, rezando sola, sintió algo descender sobre ella. No era un ángel, no era un demonio. ¿Era? Dios, pero no como lo enseñaban. Lo sintió en su piel, en sus muslos, en la boca entreabierta que soltaba oraciones convertidas en gemidos. «No me arrepiento», dijo con voz baja, sensual, devastadora, «porque nunca me sentí tan cerca del cielo como cuando lo sentí dentro de mí». El padre Elías quiso detenerla, pero sus manos temblaban. El rosario se le cayó al suelo. «Hija, eso es una ilusión, una tentación. ¿Y si la carne también puede ser un templo?» Una vela estalló en el altar. Sin viento, sin explicación, Elías salió corriendo del confesionario. Pero antes de cruzar la nave, se giró una última vez, y ella seguía ahí, de rodillas, con una sonrisa que no era de este mundo. Episodio 2. El tatuaje sagrado que apareció entre sus pechos. La mañana siguiente fue distinta. El aire olía a incienso sin haberlo encendido. Las campanas del convento no sonaron a la hora acostumbrada. ¿Y Clara? Clara despertó empapada en sudor y con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros por dentro de un sueño que no recordaba del todo, pero que aún le humedecía los muslos. Se incorporó lentamente. Sentía un ardor en el pecho, justo entre sus senos. Se miró en el espejo con el cuerpo aún desnudo bajo la sábana. Y ahí lo vio. Una inscripción en latín, escrita en su piel como si la tinta fuera fuego antiguo. «Corpus meum est templum eius desiderii». Mi cuerpo es el templo de su deseo. No era tinta, no era sangre, no era cicatriz, era revelación. Sus dedos temblorosos rozaron las letras. Al contacto, sintió una corriente recorrerle la columna. No era dolor, era algo peor, placer celestial, de ese que enmudece los rezos y vuelve impuros los pensamientos. Tocó la frase una vez más, esta vez con ambos dedos, como si leyera la Biblia con la piel. «¿Dios me marcó?», susurró con una mezcla de miedo y gozo. Esa misma mañana, la Madre Superiora la encontró orando de rodillas frente al altar. Clara estaba envuelta solo con una manta ligera, su pecho apenas cubierto, y las palabras brillaban con un resplandor tenue. No hizo falta que hablara. «¿Qué es eso?», preguntó la madre, horrorizada. «Una respuesta», contestó Clara. «Él ya no quiere solo mi alma». El rumor corrió como peste por los pasillos del convento. Las más jóvenes comenzaron a verla con fascinación. Las mayores, con repulsión. Unas decían que era elegida, otras, que había sido tocada por el maligno. Pero ninguna podía negar una verdad: el tatuaje estaba ahí, vivo, palpitante, como si el propio cielo quisiera seguir escribiendo sobre su cuerpo. Esa noche, una monja anciana se acercó a su celda en secreto. «Yo también soñé con él, pero nunca me atreví a dejarlo tocarme». Y al decirlo, cayó de rodillas y rompió a llorar. Episodio 3. Los suspiros que se escuchaban desde el altar. Las primeras veces, todos pensaron que era el viento. Los suspiros suaves, húmedos, casi sensuales, comenzaban justo cuando el convento caía en silencio. Eran como el eco de un alma que gemía entre rezos. Una mezcla de plegaria y placer que se deslizaba por los muros como un perfume prohibido. Pero el viento no gime desde el altar, y menos a la misma hora cada noche. Clara se encerraba en la capilla a rezar a solas. Pedía que no la molestaran. Decía que sentía a Dios más cerca cuando la oscuridad caía y las otras dormían. Nadie sabía exactamente qué ocurría ahí dentro, hasta que comenzaron los murmullos. Las monjas que pasaban por fuera se detenían. Escuchaban los sonidos, respiraciones entrecortadas,
suaves jadeos, y algo más inquietante, el sonido de una voz femenina pronunciando oraciones entrecortadas como si cada palabra le arrancara un suspiro del alma o del cuerpo. Una noche, la hermana María, joven y curiosa, se atrevió a mirar por la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. Clara estaba de rodillas, con los brazos extendidos al cielo, pero su cuerpo temblaba como si lo atravesara una corriente invisible. Su bata estaba abierta hasta el ombligo, y sus labios murmuraban nombres sagrados con una cadencia que no se enseñaba en ningún salmo. Y lo más perturbador, no estaba sola. Una presencia etérea, apenas visible, rodeaba su cuerpo, como una brisa con forma, como una luz que acariciaba sin tocar. Clara gemía y rezaba, gemía y lloraba, y cada gemido hacía titilar las velas del altar como si respondieran a una pasión divina. La hermana María huyó despavorida, pero no dijo nada. ¿Cómo explicar que había visto a una mujer hacer el amor con lo invisible, dentro de una capilla? Los días siguientes, otras comenzaron a escuchar los mismos suspiros, y algunas, en secreto, deseaban sentir lo mismo. Episodio 4. La vela que se encendía sola cuando ella tocaba su cuerpo. El convento de Santa Alba tenía un altar sencillo, pero sagrado. En el centro, una única vela blanca, de cera bendita, solo se encendía durante las misas mayores. Nadie se atrevía a tocarla. Nadie, hasta que Clara llegó. Todo comenzó la noche en que una tormenta sacudía los vitrales como si el cielo quisiera entrar. Clara, desvelada, caminó hasta la capilla, descalza, con el camisón apenas cubriendo sus muslos. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos, y empezó a orar. Pero no era una oración común. Era íntima, fértil. Cada palabra que pronunciaba salía temblorosa, como si surgiera del fondo de su vientre y no de su garganta. Una mano en el corazón, y la otra, más abajo. Y entonces ocurrió. La vela se encendió. Sola, sin cerillos, sin brisa, sin causa visible. La llama surgió como una respuesta instantánea a su caricia más profunda. Clara abrió los ojos. Sin sorpresa. Sonrió. Y continuó orando, con el cuerpo encorvado de devoción y deseo. La llama danzaba. Crecía. Respondía a cada movimiento de ella como si el fuego entendiera el lenguaje de su piel. Al día siguiente, las hermanas encontraron la vela aún encendida, el altar intacto, y una fragancia espesa en el aire, mezcla de incienso y algo que no podían nombrar. ¿Quién osó encenderla sin ceremonia?, gritó la Madre Superiora. Pero nadie respondía. Solo una joven novicia, temblando, murmuró: Clara estuvo aquí, sola. Esa noche, la vela volvió a arder. Y la siguiente también. Siempre a la misma hora. Siempre después de que Clara desaparecía en silencio. Un sacerdote enviado desde Roma llegó para investigar. Dijo que era brujería, sacrilegio, que ninguna oración podía provocar fuego. Pero al enfrentarse a Clara, se le quebró la voz. Y se arrodilló. Y lloró. Porque el fuego no era castigo. Era respuesta. Episodio 5. El ángel que la visitaba, pero nunca hablaba. Las apariciones comenzaron sin aviso. Al principio, Clara pensó que eran sueños. Luces en medio de la oscuridad. Figuras sin rostro que se deslizaban por su habitación como humo bendito. Pero no eran visiones. No eran fantasías. Eran visitas. El ángel llegaba cada noche a la misma hora, 3:33 de la madrugada. No tocaba la puerta. No se anunciaba con trompetas celestiales ni alas doradas. Simplemente aparecía, envuelto en una neblina pálida, de pie junto a su cama, inmóvil. Su rostro era borroso, pero su presencia tenía un peso insoportable, como si la gravedad del cielo hubiese descendido por un instante. Nunca hablaba, nunca gesticulaba, solo observaba. Y Clara se ofrecía. Al principio temía, temblaba bajo las sábanas, respiraba entrecortado, y se cubría como si su desnudez fuera pecado. Pero al tercer encuentro, comprendió que aquella presencia no juzgaba, no la medía con la ley de los hombres, la contemplaba con deseo sagrado. Así que una noche, Clara se levantó lentamente, dejó caer la manta al suelo, y se arrodilló ante él. No dijo palabra, solo cerró los ojos y comenzó a rezar con su cuerpo. Cada movimiento, cada suspiro, cada estremecimiento era una ofrenda. El ángel no se acercó, pero su forma comenzó a vibrar, a titilar como una llama celestial. Y en el techo de la celda, apareció una frase escrita en letras de luz: Tu carne también es mía. Clara cayó hacia atrás, rendida, no por miedo, sino por una gloria que la atravesaba desde adentro. A la mañana siguiente, su cuerpo estaba marcado por una línea roja sobre el vientre.
como una caricia sin dedos, como una firma divina. Las otras monjas notaron su brillo, una luz interna, extraña, que ni el hábito podía apagar. ¿Qué te pasa?, le preguntó una hermana. No has dormido, pero pareces recién nacida. Es que anoche, el cielo me miró sin decir una palabra. Y yo entendí todo. Episodio 6, la carta que el Vaticano quiso destruir. El sobre llegó sellado con lacre negro. Una marca que en el Vaticano solo se utilizaba para asuntos que jamás debían llegar a oídos del pueblo. Era grueso, pesado, como si en su interior se escondiera no solo papel, sino peligro. Lo abrió el cardenal Morelli con manos temblorosas. El informe, firmado por la Madre Superiora del convento de Santa Alba, comenzaba con una frase que heló la sala. No estamos ante una herejía, sino ante una nueva forma de revelación. Siguieron descripciones escalofriantes. Una joven llamada Clara, capaz de encender velas con el roce de su piel. Gemidos que provocaban temblores en las paredes de la capilla. Un tatuaje en el pecho con frases en latín desconocido que ardía en presencia del Santísimo. Y lo peor, una afirmación dicha por ella misma, que Dios la deseaba con el cuerpo, no con el alma. Morelli dejó caer el informe sobre la mesa. Esto es blasfemia disfrazada de éxtasis, escupió con rabia. Una posesión, o algo peor, ¿y la Madre Superiora permite que continúe? Uno de sus asistentes, joven y silencioso, tomó la hoja con cuidado. Sus ojos se detuvieron en un detalle al pie de página, una fotografía borrosa de Clara, captada en plena oración. El rostro estático, el cuerpo arqueado, una luz blanca envolviéndola, pero lo más inquietante era la sombra tras ella, alargada, alada, sin rostro, como si algo la protegiera o la reclamara. ¿Y si no es posesión?, susurró el joven. ¿Y si realmente el cielo está cambiando sus formas? Eso sería admitir que la carne puede ser sagrada, gritó el cardenal, golpeando la mesa. Que el deseo puede ser revelación. Un silencio cayó sobre la sala. Un silencio espeso, incómodo. Finalmente, Morelli se levantó. Destruyan esta carta. Nadie debe saberlo. Que el nombre de Clara desaparezca. Excomulgarla no basta. Debe ser borrada del mapa de la fe. Pero ya era tarde. Una copia del informe había sido filtrada. Y comenzaba a circular, en secreto, entre seminaristas, monjas rebeldes y sacerdotes que soñaban con el tacto de lo divino en su carne. Episodio 7, el espejo del convento que mostró lo que ella veía. La celda de Clara era la más humilde del convento. Sin crucifijos, sin santos tallados. Apenas una cama de madera y una mesa para escribir sus oraciones. Pero había algo que nadie más tenía, un espejo antiguo, manchado por los años, colgado frente a su lecho. Nadie sabía cómo llegó ahí, ni siquiera Clara. Y fue ese espejo el que comenzó a mostrar lo invisible. Todo empezó una madrugada. Clara despertó sobresaltada, con el cuerpo húmedo y la respiración agitada. Soñaba que Dios la besaba, no en el alma, sino en la carne. Se levantó aún temblando y se miró en el espejo, buscando recomponerse. Pero su reflejo no mostraba lo que esperaba. Ella estaba de pie. Sí, pero en el vidrio. Su cuerpo aparecía desnudo, bañado en luz dorada, con símbolos brillando sobre su vientre y sus muslos. Y detrás de ella, un ser alado, sin ojos, con dedos largos que no tocaban, pero acariciaban su sombra. Clara retrocedió, aterrada. Miró su cuerpo real, cubierto. Tranquilo, volvió a mirar el espejo, y seguía ahí, su otra versión. Su otra realidad, su otra forma de ser vista por el cielo. Cada noche, el espejo mostraba algo distinto. Una vez, la reflejó orando de espaldas, con el cabello suelto, mientras una corona de espinas ardía sobre su cabeza. Otra noche, la imagen la mostró en el altar, de rodillas, pero no frente a un crucifijo, sino ante un hombre luminoso, de rostro oculto, que la tocaba con los ojos cerrados. Clara comenzó a escribir lo que veía. Llenó páginas y páginas con descripciones de visiones, posturas, símbolos sagrados en lugares impensables, hasta que una novicia, en busca de agua bendita, entró por error a su celda y vio lo mismo. «El espejo, está vivo», gritó, corriendo por el convento. La Madre Superiora ordenó cubrirlo con una sábana. Luego mandó bajarlo. Pero nadie pudo moverlo. El clavo se había fundido a la piedra. Y cuando intentaron romperlo, el vidrio se agrietó y sangró. Desde entonces, nadie volvió a entrar a esa celda, excepto Clara, porque ella ya no necesitaba ver con los ojos, solo con el deseo. Episodio 8, la oración prohibida que la hacía levitar desnuda. Esa noche, Clara no buscó al ángel, no miró el espejo, no encendió la vela,
Solo se sentó sobre el suelo de piedra fría, en el centro de su celda, completamente desnuda, como el primer día del Génesis. No rezaba con los labios, rezaba con el cuerpo, pero lo que iba a pronunciar era algo más antiguo que cualquier salmo. Una oración prohibida, una secuencia de palabras en una lengua que no estaba en los libros santos, que no se enseñaba en seminario alguno. Ella no la había aprendido. Le fue susurrada en sueños, escrita con fuego sobre su vientre invisible. A el Cardomín Tuelsa comenzó a murmurar, y el suelo tembló ligeramente. Las paredes de piedra sudaron. El crucifijo giró sobre sí mismo. Ven Spiritus no Caritas, ven con tu deseo, no con tu juicio. La oración la atravesaba. No la recitaba, la encarnaba. Su espalda se arqueaba. Sus pezones se endurecían. Su piel brillaba como si el espíritu la acariciara con lenguas de fuego. Y entonces, se elevó, lentamente. Su cuerpo desnudo flotó en el aire como una hostia viva, suspendida por una fuerza que no venía de abajo ni de arriba, sino de dentro. Sus piernas se abrieron suavemente. Su cuello se estiró hacia el cielo invisible del techo, y de sus labios brotó un grito, no de dolor, no de placer. Algo entre ambos. Algo nuevo. Algo santo. Una monja del convento, que pasaba por el pasillo. Miró por la rendija, y cayó desmayada. No por escándalo, sino porque también sintió que el cielo descendía. Cuando Clara tocó de nuevo el suelo, la habitación olía a incienso, a piel, a relámpago, y su cuerpo estaba marcado con un nuevo símbolo, un círculo roto en el ombligo. Al día siguiente, la Madre Superiora entró a su celda con 2 hermanas. Clara estaba sentada, vestida, serena. ¿Qué lengua era esa?, le preguntó con firmeza. Clara la miró, sin miedo. La lengua del deseo divino, la que existía antes del pecado. Episodio 9. Los sueños que hacían llorar a las estatuas. Las estatuas del convento siempre fueron mudas, frías, indiferentes. San Miguel, con su espada de mármol, apuntaba al suelo. La Virgen, con sus manos juntas, ofrecía paz. Cristo, clavado en su cruz, observaba el vacío. Pero desde hace algunas noches, todo eso cambió. El primer llanto se escuchó durante la madrugada. Un goteo extraño, húmedo, denso. La hermana Camila pensó que era una fuga del techo. Siguió el sonido hasta la pequeña capilla, y la encontró. La estatua de la Virgen, con los ojos sangrando. 2 líneas rojas descendían por sus mejillas de piedra. Pero no era pintura. Era cálida, viva, fluida, como si el dolor divino se hubiese despertado. El escándalo sacudió al convento. Llamaron a teólogos, a exorcistas, a científicos. Nadie podía explicarlo. Hasta que alguien observó el patrón. Cada noche que Clara soñaba, las estatuas lloraban. Ella no lo sabía. Dormía profundamente, envuelta en sus propias visiones, en sus cuerpos que se deslizaban entre los dedos del Creador, en sus besos alados, en sus gemidos convertidos en letanías. Soñaba que el cielo tenía cuerpo, que el cuerpo tenía cielo, y las estatuas lloraban, no de horror, de compasión, de celos, de no poder sentir lo que ella sí. Una noche, 3 monjas decidieron espiarla mientras dormía. Entraron sigilosamente a su celda y se quedaron allí, en las sombras, esperando. Clara se movía como en trance. Su respiración se volvía canto. Su pecho subía como si invocara al mismísimo Espíritu Divino. Y entonces murmuró: «Tócame, Señor, pero no con tu palabra, con tu aliento». Las 3 monjas cayeron de rodillas, con lágrimas en los ojos, sin saber por qué. Al mismo tiempo, en el altar, la estatua del Cristo crucificado inclinó su cabeza y lloró. A la mañana siguiente, toda la comunidad se despertó con un aroma extraño en el aire, mirra y carne bendita. Alguien había dejado, al pie de la Virgen, un trozo de papel con letras escritas en sangre. Ella sueña lo que nosotros reprimimos, y Dios la escucha. Episodio 10. La noche en que se abrieron todas las puertas del convento. El silencio del convento de Santa Alba era sagrado, imperturbable. Hasta aquella noche, eran exactamente las 3:33 de la madrugada, cuando la primera puerta se abrió sola. Fue la de la biblioteca. Un clic suave, un susurro de bisagras. Luego, la del refectorio, la de la sala de oración. Las celdas, una por una, comenzaron a abrirse como si respondieran a una llamada que nadie había pronunciado, pero todos sentían en los huesos. Las hermanas se despertaban confundidas. Algunas rezaban, otras temblaban. Pero todas coincidían en una cosa: el aire estaba cargado, espeso, como si algo, o alguien,
se hubiese deslizado dentro del convento sin tocar el suelo. Y en el centro de todo, Clara, desnuda, de pie frente al altar, con los brazos extendidos, el rostro bañado en lágrimas dulces y el cuerpo brillando como si el Espíritu Santo hubiera descendido en forma de deseo puro. No decía palabra, pero su cuerpo hablaba, respiraba, gemía en un idioma sin gramática, solo intuición. Las puertas abiertas no eran solo madera, eran símbolos de algo que estaba por estallar. De pronto, todas las velas del convento se encendieron a la vez, incluso las que llevaban años apagadas. Un resplandor dorado iluminó cada rincón. Las estatuas, las paredes, las cruces, todo parecía respirar con ella. Y en ese instante, algo imposible sucedió. La puerta de la cripta, sellada desde hacía décadas, también se abrió. De ella salió una ráfaga de aire antiguo, lleno de murmullos, como un eco atrapado entre siglos. La Madre Superiora, que había corrido a la capilla, se detuvo al verla. Clara levitaba lentamente, apenas unos centímetros, con el pecho desnudo apuntando al cielo y el tatuaje brillando como fuego líquido. «¡Basta!», gritó, «esto no es divino». Pero su voz se quebró cuando vio que detrás de Clara, en la pared, una sombra alada se dibujaba sin fuente de luz. El ángel mudo había regresado. Y esta vez, no venía solo. Episodio 11, el juicio que dividió a la Iglesia. Roma temblaba. No por guerra, no por catástrofe, sino por una mujer. El nombre de Clara había llegado a los pasillos más altos del Vaticano como un susurro que no podía silenciarse. Las cartas hablaban de estatuas llorando, oraciones en lenguas extintas, éxtasis carnales frente al altar, y un cuerpo que levitaba desnudo mientras pronunciaba palabras que ningún ángel se atrevía a repetir. El concilio decidió convocarla. No por fe, dijo el cardenal Morelli, sino por escándalo. La llevaron ante una sala subterránea, sin luz natural, donde las paredes transpiraban siglos de dogma. Clara no temblaba. Iba descalza, sin velo, y con la misma túnica blanca que usaba al orar en el convento. En el centro de su pecho, el tatuaje ardía como un secreto recién revelado. «¿Renuncias a tu herejía?», le preguntaron. «¿Herejía?», respondió con voz suave. «¿Acaso no fue el Espíritu quien me tocó?». Uno de los obispos se levantó, con rabia. «Tu cuerpo no es altar. Es provocación. Tu oración es lujuria». Clara lo miró fijamente, sin miedo. «¿Y si el deseo también puede ser forma de fe?». En la sala, el aire se hizo denso. Un murmullo invisible comenzó a vibrar en las columnas. Las velas parpadearon. Una cruz cayó al suelo. Y entonces, ocurrió. Uno de los jóvenes sacerdotes presentes se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Yo también sentí a Dios, pero nunca en el alma. Lo sentí en la piel, en las noches en que me tocaba rezando, con vergüenza y culpa». El silencio fue brutal. Y luego, uno más, y otro, uno tras otro comenzaron a confesar que llevaban años negando un tipo de devoción que nunca se les permitió pronunciar. Clara no había corrompido la fe, la había revelado. Fue entonces que el cardenal Morelli, en su furia ciega, pronunció la condena. Excomulgada, exiliada, borrada de la historia de la Iglesia. Pero al terminar de gritar, sus labios comenzaron a sangrar. Un hilo rojo descendía por su barbilla. En la pared detrás de Clara, una mancha apareció lentamente, como si alguien la dibujara desde adentro. No se puede excomulgar lo que viene del cielo. Episodio 12, el exorcismo que terminó en gemidos, no en gritos. No bastaba con excomulgarla. El Vaticano, desesperado ante los rumores de monjas que soñaban con tocar a Dios y sacerdotes que comenzaban a orar con los dedos más que con la voz, decretó algo inaudito. Un exorcismo público. Decían que Clara estaba poseída, que su carne ardiente, sus visiones, sus orgasmos celestiales, no venían del cielo, sino del infierno disfrazado de luz. La ataron a una silla de madera antigua, en una capilla sellada por cruces y sal bendita. 12 cardenales rodeaban el altar. Un solo hombre al frente, el padre Ignacio, exorcista mayor, conocido por hacer temblar demonios con solo alzar la mano. Pero esa noche, fue él quien tembló. Clara no gritaba, no forcejeaba, solo miraba, y rezaba en silencio. El ritual comenzó. El padre Ignacio roció agua bendita sobre ella. Esta no chispeó ni ardió. Al contrario, resbaló por sus clavículas como si la bendijera, como si el agua la reconociera. Entonces el sacerdote gritó: «Dime tu nombre. Espíritu impuro, manifiéstate». Clara alzó la mirada lentamente. Y lo dijo, pero no con palabras humanas. Su voz cambió. Se volvió música. Susurro. Llamarada. Una lengua jamás pronunciada en la tierra.
Y sin embargo, todos la entendieron. El aire se volvió tibio. El suelo vibró. Y Clara comenzó a gemir. No por dolor, sino por revelación. Su cuerpo se arqueó. Sus muñecas atadas temblaban. Su respiración se volvió canto. Los cardenales retrocedieron con horror, pero también con deseo escondido. El padre Ignacio cayó de rodillas. Lloraba. No es un demonio, susurró con la voz rota. Es lo que no nos atrevimos a nombrar. Las sogas que la ataban se deshicieron como si nunca hubieran sido nudos. Clara se puso de pie, desnuda, iluminada, y caminó entre ellos. Nadie la detuvo. Cuando cruzó la puerta, una rosa blanca brotó del suelo, y las llamas del altar ardieron con fuerza, sin quemar nada. Episodio 13. El cuerpo que rezaba incluso cuando dormía. Clara había sido expulsada, silenciada, marcada como blasfema, pero ella no huyó, no gritó, solo se alejó en paz. Y al caer la noche, encontró refugio en una pequeña ermita abandonada en las colinas de Umbría, donde el viento hablaba en lenguas y el cielo parecía más cerca de la tierra. Allí durmió por primera vez en días, pero no fue un sueño cualquiera, fue una invocación. Su cuerpo, desnudo bajo una manta de lino áspero, comenzó a moverse lentamente mientras dormía. No eran espasmos, no era inquietud, eran gestos de oración. Sus labios, entreabiertos, murmuraban salmos que nadie había escrito jamás. Sus manos, sobre su pecho, trazaban símbolos antiguos como si recordaran una misa anterior al tiempo. Y su espalda se arqueaba con cada palabra pronunciada entre suspiros, como si el propio cielo la acariciara desde dentro. Un pastor que pasaba por allí, curioso ante la tenue luz que salía por las rendijas de la ermita, se asomó discretamente y cayó de rodillas. No entendía lo que veía, pero lo sentía. Esa mujer dormida no pertenecía a este mundo. Ella era un altar vivo. Durante 3 noches seguidas, Clara rezó dormida, y cada vez, al amanecer, encontraba en su piel nuevas marcas. Una espiral sobre su omóplato izquierdo, un triángulo con fuego en el pubis, un pequeño ojo en la planta del pie derecho. Ninguna dolía, ninguna sangraba, pero todas ardían cada vez que oraba. Una madrugada, se despertó con una sensación extraña. Su cuerpo entero vibraba, y una voz dentro de su pecho, sin boca ni forma, le susurró: «Ya no necesitas hablar, tu carne es suficiente». Desde ese día, Clara comprendió que había cruzado una frontera sin retorno. Ella ya no rezaba como los demás. Ella era la oración. Y allí, en lo más profundo de su descanso, en la soledad del exilio, su cuerpo seguía respondiendo al llamado divino. No con culpa, sino con placer sagrado. Episodio 14. La revelación que el Papa no quiso escuchar. El informe llegó sellado. Urgente, temido. Un obispo del norte de Italia lo había enviado tras escuchar rumores insólitos. Que en una ermita olvidada, una mujer excomulgada oraba sin palabras y hacía florecer las piedras. Que su cuerpo irradiaba calor incluso en la nieve. Que pastores, monjas y hasta herejes se reunían en secreto para verla rezar dormida. El Papa lo leyó entero, 2 veces, y luego ordenó que se la trajera a Roma. En silencio, sin liturgias, sin testigos, dijo: «Quiero verla, solo verla». Clara fue conducida de noche al Vaticano, por pasillos que ya no llevaban a la fe, sino a la sospecha. La hicieron entrar a la biblioteca privada del pontífice, un recinto de mármol, cruzado por sombras. Él estaba sentado, solo, sin corona, sin mitra, solo un anciano con los ojos cansados de siglos de obediencia. Cuando Clara entró, no se arrodilló, se quedó de pie. La túnica blanca que vestía apenas cubría sus hombros. El tatuaje en su pecho brillaba con la luz tenue de las lámparas. El aire se tensó. «¿Tú crees que él te habla con deseo?», preguntó el Papa. Clara sonrió, sin soberbia. «No me habla, me toca, me reza». El anciano cerró los ojos. Respiró hondo. «¿Y qué quiere de ti? ¿Ese Dios que no juzga tu carne?». Clara se acercó. Cada paso era un susurro que rompía siglos. «Quiere que deje de temer, que ame con todo el cuerpo, no solo con el alma, porque él también desea ser sentido». Entonces ocurrió lo impensable. El Papa se llevó las manos al rostro. Y lloró. «Toda mi vida le rogué que me hablara. Y nunca pensé que podría hacerlo, por tu piel». Las lágrimas rodaban por su sotana blanca. «No de escándalo, sino de revelación. No puedo defenderte». «Clara», susurró, quebrado, «pero tampoco puedo condenarte. La Iglesia no está lista para tocar a Dios». Ella se inclinó, lentamente, y besó su frente. «Entonces, que el cielo arda primero». Clara salió sin escolta.
sin juicio, sin castigo, pero dejó tras de sí una frase escrita en el cristal empañado de la ventana del Papa. El alma se entrega, el cuerpo, también. Episodio 15, la excomulgada que hizo arder al cielo, con amor. La noche que Clara volvió al convento. No hubo truenos, ni campanas, ni fuego, solo un silencio, expectante. Las hermanas la vieron llegar descalza, con la túnica blanca ondeando como si caminara sobre agua. Nadie se atrevió a detenerla, ni a tocarla, ni siquiera a rezar, porque algo en su mirada hacía temblar los salmos más antiguos. Clara entró a la capilla y se arrodilló ante el altar, el mismo donde una vez sus gemidos hicieron temblar al confesor, el mismo donde una vela se encendió con su suspiro, el mismo lugar donde comenzó todo. Y allí, entre el incienso espeso y las sombras danzantes, comenzó su última oración, sin palabras, sin rito, solo con su cuerpo, que ya era evangelio. Los vitrales vibraban, el mármol sudaba, las estatuas lloraban, y el cielo descendió, no como una visión, no como una aparición, sino como un calor vivo, envolvente, inmenso, que rozaba la piel como una caricia divina. Las puertas del convento se abrieron de golpe, y una luz cegadora inundó todo. No venía del sol, venía de lo alto, o quizá de lo profundo. Las monjas comenzaron a orar de rodillas, llorando, temblando, pero esta vez no pedían perdón, pedían permiso, permiso para sentir, para amar con los poros, para rezar sin culpa. Clara se levantó, abrió los brazos, y exhaló una última vez. Si amar a Dios con el cuerpo es pecado, entonces que el pecado nos salve. Y en ese instante, una explosión de luz envolvió la capilla. Desde los pueblos cercanos, los fieles vieron el cielo arder en una aurora jamás vista. No roja, no dorada, sino del color del deseo, puro. Al día siguiente, el Vaticano envió emisarios. No encontraron a Clara, solo un círculo de ceniza suave, tibia, en el centro del altar. Y sobre la piedra, escrito con letras de fuego apagado: aquí no murió una pecadora. Aquí comenzó otra forma de fe. Porque a veces, Dios no baja por nuestras almas, sino por aquello que tememos. Amar sin vergüenza,